Empecemos, compañeros. ¿Y dónde está? Oh, ¿la están? Bien, jóvenes, lo que buscaba y quería mostrarles lo encontré. Ya está en esa carpeta y me decía, este es el trabajo de una empresa, o sea, lo voy a pasar rápido. ¿Ya? Dice, reemplazo de intercambiador de calor instalación, bueno, este es el nombre que tiene ese intercambiador y dónde está instalado, ¿no? Entonces, llamaron a licitación, ¿ya? Fíjense, esto data de febrero del 2010 y acá se establecen los términos de referencia para las empresas que se presentan a esta licitación. Bueno, fíjense las exigencias que tiene que ver con respecto a lo que debe cumplir la empresa. Tiene que ver con seguridad, control de calidad, medio ambiente, o sea, no solamente es diseñar, sino que me imagino que este es un trabajo completo, construirlo el equipo, colocarlo donde está, ¿ya? Y incluso tiene que ver con la parte civil, ¿ya? Entonces, pues les digo de que ojalá fuera pues que uno aprenda lo necesario y así es, pero acá se integra los conocimientos hasta en este tipo de propuestas. Bueno, jóvenes, aquí no vamos a entrar, dice invitación, tal boletín, eso ya no es de incumbencia, ¿ya? Incluso me imagino que debe tener, por ahí le van a decir que esa norma que se va a adjudicar tenga certificación de algo, ya sea la 9001, la 14000, la 45000, que es la que recientemente, en aquel entonces era la 18001. Cómo debe presentar su oferta, a quién va a hacer llegar, hasta qué día se cumple. Bueno, jóvenes, aquí se puede ver claramente la importancia que tiene pues, que las empresas que participan acá deban cumplir los requisitos estipulados para adjudicarse un trabajo. Y bueno, y incluso debe presentar estos anexos. Bueno, y alguna pregunta o duda, ¿a quién tiene que dirigirse? Bueno, entonces vamos a irnos a lo que dice el perigeño. Al vino, sino que vino. Dice, reemplazo este intercambiador. ¿Ya? Y muestra el intercambiador y sus especificaciones. Entonces, esto da lugar a que la empresa, tienen este intercambiador que tiene este flujo, este fluido, con los ruidos y las temperaturas pueden buscar los calores específicos, las viscosidades y parámetros referentes al intercambiador. Bueno, incluso, fíjense, ¿no? Tiene su compañía de declaraciones específicas a nivel senior o profesional, reflejando el compromiso de su administración. Fíjense, está hablando de seguridad. Por eso es de que hoy en día las empresas, no solamente decir, yo tengo mi empresa, y si quiero adjudicarme a decir qué normas tiene, o si cumplo la 14001, o la 9001, o la ISO 45001, en fin. Entonces, fíjense, jóvenes, de que todo aquello que se aprende ahí en la U es la base. Que tarde o temprano, como en este caso, esta es una licitación y fíjense las exigencias. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿quién es la persona? Seguro que la empresa que se va a adjudicar esto, digamos que sea la empresa grande, Carlos Caballero. Esa empresa es la más completa, tiene ahí su responsable en seguridad, en diseño, cualquier cantidad de ingenieros trabajan ahí, personas que son certificadas
en soldaduras, en fin. Entonces ahí habla N cosas, dónde se va a hacer, y vamos a entrar directamente a lo que es el equipo. ¿Ya? Fíjense, o sea, ellos están llamando en esta licitación a intercambiar a reemplazar un intercambiador. ¿No? Aquí están las especificaciones técnicas en inglés, claro que aquí habla la viscosidad, cuán importante es conocer la viscosidad del fluido, cuál es su densidad, cuáles son los caudales. Entonces, todo aquello que hemos hablado, jóvenes, es fundamental para diseñar un equipo, ¿ya? Y incluso habla de las condiciones máximas de diseño de presión que debe tener ese equipo, incluso hasta los tamaños. Me imagino que estas son las especificaciones del equipo que compraron y que vinieron con su respectivo manual. Aquí está, lógicamente que para que se pueda visualizar mejor esto, tendría que darle la vuelta así, ¿no? Entonces, o está patas arriba, ¿no? Entonces vamos a buscarla de nuevo. Y, a ver. Bueno, aquí incluso fíjense, ellos están pidiendo a la empresa que se va a adjudicar hasta las obras civiles. Bueno, ya se me escapó la hoja esa. Bueno, vamos a ver si lo pillo. Aquí no quiere fluir esto. Bueno, hasta cómputo de cañerías, al que le gusta hacer esto es a un docente que va a ser su profesor, hasta le va a pedir cuánto es las cañerías que hay que usar. Y por lo menos yo les estoy mencionando, ¿no? Bueno, a ver, esto ya es de otros equipos que forman la planta. Entonces, se me ha escapado la figura esa. Bueno, aquí muestra la fotografía donde está ese intercambiador, ¿ya? Y qué es lo que piden ellos. Bueno, lamentablemente se me escapó la figura que estaba mostrando al inicio. Bueno, aquí dice fotografías del intercambiador E1 existente, dice. Bueno. Este de acá es el intercambiador. Este que está acá, ¿ya? Dice intercambiador. Había sido un intercambiador. A ver, es 101. Sí, es este. Había sido vertical, fíjense. ¿Ya? Es un intercambiador vertical. Sí, muestra eso. Este es el intercambiador. ¿Ya? Y su dibujo estaba acá, donde yo estaba queriendo volcarlo para que ustedes lo aprecien. Bueno, ya sale. Entonces ahí fíjense, está el plan. Y acá abajito está lo que ellos piden. Información técnica y fotografías del intercambiador nuevo, dice. Entonces, más o menos, aquí están dando las dimensiones del intercambiador que ellos quieren y que la empresa que se va a adjudicar va a contemplar todos estos parámetros de diseño, largo, ancho, número de tubos. O sea, aquí fíjense, hasta se requiere de que ustedes aprendan, ojalá ya estén haciendo cursos de AutoCAD o la nueva versión que hay para aprender a dibujar. Bien, aquí está, ¿no? la figura de ese intercambiador, ¿ya? Y qué es las especificaciones, presión de diseño, la densidad, viscosidad, líquido. Bueno, si habla acá de flujo de vapor, entonces quiere decir que para mí este es un condensador. ¿Ya? Bien, y bueno, aquí está mostrando me imagino que esto, si alguien lo ha construido o lo han comprado, ahí está, embaladito, ¿no? Un intercambiador sumamente grande.
Bueno, jóvenes, con esto cumplimos todo aquello que se refiere a intercambiadores de calor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Bien. Hay 28. Vamos a entrar a la unidad 2. Creo que ya subí el Excel de intercambiadores. He estado 3 días mal. Parece que quiso tumbarme el famoso virus de la cual mi señora está con esos síntomas ya. Y, o sea, no pude cumplir a tiempo, pero de todas maneras yo lo subí el día viernes, creo. Se lo mandé acá a su compañero, ya lo dije. Vayan viéndolo, por favor. El examen va a ser sobre intercambiadores. Lo que vamos a ver ahora es una unidad dura realmente para... todo es balance en materia de energía. Y vamos a ver la unidad 2 que está referida a la extracción sólido-líquido, que más se conocen también como lixiviación. Bien, vamos a buscar esa unidad y ahí vamos a empezar a batir papa, como dicen en Brasil, para el bagaje, ¿no? Bien, la extracción sólido-líquido es nada más que una aplicación de la transferencia en materia en la cual uno de los componentes que está en un sólido, queremos sacarlo, queremos extraerlo de ahí. Y para ello vamos a usar un líquido. Si alguno de ustedes me puede decir en dónde se ve ese tipo de operaciones, le agradecería mucho. A ver, por favor, no se peleen. ¿En qué procesos, operaciones unitarias se ve, o proceso industrial se ve esta operación unitaria? La producción de azúcar, ingeniero. De azúcar, el proceso de azúcar, hay varias operaciones unitarias, pero la fase final es cristalización, que es una operación unitaria de conversión de una fase líquida, llevarla a estado sólido. A ver, todos los días, ¿La de aceite esenciales? ¿quién es esa personita que habló? Iris. Yo, Iris Cornejo. De los aceites esenciales es uno. ¿Ya? Ah, ¿Y qué más? En la producción de aceite también. Pues. Eso. ¿Qué materia prima usamos? La soya. ¿Qué es la soya? Es una semilla, es un grano, es un sólido. ¿Y cómo vamos a extraer el aceite que está dentro de la semilla? ¿Ven? Uno por prensa y el otro, hay otro por un químico, creo que se llama Isan, no me acuerdo muy bien. Muy bien, eso es. ¿Cómo se llama el químico? Exactamente. ¿Ya? Entonces, ahí está lo que ustedes van a ver hoy día, la extracción sólido-líquido. ¿A algunos les gusta la cervecita? Sí, ¿no? A mí también. Pero, ¿cómo se hace la cerveza? A partir de la malta, ¿no? ¿Y qué es la malta? Es un cereal. ¿Y cómo vamos a obtener esa cerveza en estado líquido? A través de un proceso que se denomina elaboración de mosto, en la cual de la malta hay precisamente este proceso de extracción sólido-líquido, se mezcla con agua y además de ello hay un efecto de acciones enzimáticas, ¿no? Pero en sí también es un proceso de extracción sólido-líquido. Bien, la palabra lixiviación, como ustedes ven ahí, ¿ya? Deriva de esta palabra latina, que significa lejía. ¿Y qué es para ustedes una lejía? Generalmente aquí la lejía nosotros lo usamos para qué? Para hacer tuguré, somono, o tuguré por eso. Pero
en realidad acá la lejía tiene esa comprensión para nosotros, pero ya aquí técnicamente dice que o sea, en este caso se obtenía el jugo de la uva, ¿no? Que es sólido a través de qué, de lo que uno de sus compañeros dijo por presión, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso del oro, ¿no? Tenemos una roca ahí y sabemos que hay unos cuantos gramos de oro en 2 kilos de roca. Pero ¿cómo voy a sacarle ese oro que está ahí? Y la única forma es de ver la forma de que se pueda, ¿ya? En este caso, usando una sustancia líquida que es el cianuro, poder la forma de extraerlo, ¿ya? De tal manera de que la licidación es un proceso empleado para la extracción de oro, ¿ya? Pero tenemos un cuerpo soluble en la cual a nosotros nos interesa algunos componentes que están en ese cuerpo sólido, tal como es el grano de soya. ¿Qué nos interesa? Lo que está dentro de ese grano, que es el aceite. Y bueno, la primera etapa es, como dijo su compañero, por extracción mecánica, pero después se usa un solvente denominado desano. Bueno, y lo que dijo su compañera también, muchos productos farmacéuticos se obtienen a través de extracción. ¿Ya? Bien, muchas veces el usar este disolvente en un sólido pulverizado facilitaría el proceso de extracción de esos componentes que son de interés dentro de un material sólido. De tal manera de que si nos imaginamos acá, yo tengo acá este material sólido, pero cada una de estos materiales sólidos tiene un componente que me interesa, que está dentro de ellos, ¿ya? De tal manera de que voy a agregar una sustancia líquida que va a permitir de que este componente que está en este material sólido se difunda. Hay un proceso de difusión, ¿ya? Entonces colocamos un solvente ahí y se va a dar el efecto en que ese líquido va a llegar a la superficie del sólido y va a pasar en lo posible a la parte interna. Los componentes que nos interesan se van a difundir de este material sólido y van a salir formando parte de esta fase líquida. ¿Listo? Entonces, aquí vemos ese fenómeno. Y, o sea, existe un cambio de fase, ¿no? Es decir, de que el sólido forma parte de ese líquido que sale. Y, lógicamente, el fenómeno de difusión está relacionado a un mecanismo de transferencia de materia. En este caso, el líquido llega a la estructura porosa y ahí disuelve esa materia sólida que es de interés, ¿no? Entonces, en este caso, el caso del aceite es sencillo, ¿no? O sea, el aceite se mezcla con el hexano y después por diferencia de temperatura se separa el hexano del aceite. Bien. Bueno. La transferencia de soluto desde la solución de aquí, ya del soluto, el soluto viene a ser el componente de interés, ¿ya? Que se va a difundir y va a formar parte de la fase líquida, es lo que hemos dicho, ¿ya? Lógicamente que esto tiene que, uno de ellos es el que va a incidir en la velocidad de transferencia de materia, ¿ya?
Entonces, de ahí es de que, por ejemplo, la cáscara ya de una oleaginosa se constituye en una resistencia a que el hexano penetre y saque el aceite que está dentro del grano, ¿no? Entonces, esa estructura molecular va a incidir en la resistencia a este fenómeno de transferencia de materia y va a incidir en la velocidad de extracción, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la malta que tiene los almidones amilosa, a ver, amilosa y amilopectina, ¿ya? Lo que hay que hacer es rasgar esta cáscara. Al rasgarla, ¿qué va a hacer? El agua va a poder acceder a la parte interna y entrar en contacto con la amilosa y la amilopectina. Pero como hay unas enzimas denominadas alfa y beta amilasa, va a permitir convertir esos almidones en azúcares fermentescibles, denominadas maltosa y maltotriose. Entonces, esa es la forma en que se obtiene una solución azucarada denominada mosto, y de ahí por la levadura ya se obtiene la cerveza, ¿no? Entonces, fíjense acá, para ello hay que evitar de que esto se constituya en un obstáculo en la transferencia de materia de la fase sólida a la líquida, ¿ya? Entonces, de ahí es de que hablamos de un término que siempre incido, ¿cuáles son los parámetros de operación? Y alguna vez he preguntado esto en algunas defensas y más perdido que, como quien dice, Guarayo en Miami, ¿no? Los parámetros de operación básicamente están referidos a ¿qué? Temperatura, presión, caudal, concentración. ¿Listo? Entonces, de aquí es de que se hablen de esos términos. Aunque esto lo he sacado de algún libro, pero habla que de que su éxito y su técnica dependen con mucha frecuencia de cualquier, bueno, más que todo habla de aquello que puede ser la resistencia a esta transferencia de materia, pero si le damos una operación inicial de rasgado, facilitamos. Si el solvente que usamos para extraer de esa fase sólida el material que nos interesa se ve con un buen rendimiento a altas temperaturas, hablamos de temperatura. Si ese fenómeno de transferencia de materia, además de la temperatura, se debe efectuar a tal presión, hablamos de otra variable que es la presión. Ya, entonces, en base a ello es de que para mí los parámetros de operación, cuando alguna vez alguien les pregunte, dependen de todo aquello que pueda incidir en la eficiencia del fenómeno de transferencia de materia y energía. Con eso se dijo algo. Entonces ya habíamos dicho, ¿no? Si este es el fluido, va a entrar acá, va a disolver a esos componentes que se desea extraer de este sólido y va a salir formando parte de esta solución. Es como si aquí este grano fuese el de soya, acá está el aceite, se difunde el hexano, entra a la parte interna del grano, lo disuelve al hexano, forma una masa y sale. De esa forma debe entenderse. Pero les decía de que la trituración y molienda, si hacemos el rasgado, va a facilitar de que el líquido fluya a la parte interna. Entonces, es así de que nos imaginamos que esto que están estos puntitos acá, están dentro de este material sólido. Y esto es lo que a mí me interesa. ¿Cómo lo voy a sacar de acá? ¿No? Entonces, lógicamente, de que acá, en este sentido, va a ser importante la misma conformación que tiene esa estructura sólida, ¿ya? De tal manera de que si, por ejemplo, esos componentes no están en la parte interna mismo del sólido, están en la parte
superior, va a ser fácil su extracción dependiendo el solvente que se usa, ¿no? Entonces posiblemente ahí no requiera, como dice acá, no sea necesaria la titulación homoliendo, ¿ya? Porque va a ser fácil extraer estos materiales si están en la superficie en vez de que estén en la parte interna. Lógicamente que habíamos dicho ya hace rato mencioné, de que había que ver cuál es la temperatura óptima en la cual estos solventes permitan extraer ese material que está dentro del sólido en forma eficiente. Porque tampoco podemos hablar de temperaturas excesivas, mientras más caliente mejor, eso es falso. Podemos tener resultados negativos. ¿Ya? Bueno, de las operaciones ya hablamos bastante de lo que son las variables, pero en sí, digamos, hay equipos que son por lote. Entonces, una partida de una cantidad de materia prima, terminó eso y recién se empieza la otra. O cuando son sistemas continuos. ¿Ya? Bien, entonces, de eso es de los equipos que se diseñan, se hace por lote o para un sistema continuo de operación. Bien, entonces, fíjense, aquí menciona de que hay dos técnicas principales, la de aspersión o goteo de líquido sobre el sólido y la completa inmersión del sólido en un líquido. Son dos técnicas desarrolladas, me imagino que dependiendo del tipo de proceso y qué material se quiere extraer, va a depender cuál de ellas es la más conveniente. Por ejemplo, esto he dado en procesos industriales, ¿ya? En que la torta de soya o girasol, previos pasos anteriores, fueron tratadas con el objetivo de aumentar la superficie de contacto para la acción de la extracción del aceite contenido en esa torta. Consiguientemente, si este es el equipo de extracción, ¿ya? Por donde fluye la torta, ¿ya? Entonces, se tiene de que la torta entra y acá tenemos el solvente. Entonces, el solvente, mediante una bomba, se le circula, entrando en contacto con la masa sólida que hemos colocado acá, en este caso, si es la torta de soya o es la torta de girasol, con la finalidad de que el hexano ya vaya enriqueciéndose en la concentración de aceite. Bien, lógicamente que tiene que haber un flujo de alimentación de hexano, ¿no? Entonces, aquí vemos que es un hexano que se recupera porque el hexano tiene un alto costo. Consiguientemente, el hexano se aplica a la operación unitaria de destilación para recuperarlo de la micela. ¿Qué es la micela? Es la mezcla hexano-aceite. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense de que la micela, una vez de que se debe tener un tiempo de contacto acá, ya sale esa mezcla aceite-hexano. Y de acá hay que recuperar el hexano. Como el hexano tiene un punto de ebullición que oscila alrededor de 60 grados, y el aceite su punto de ebullición es más alto, entonces rápidamente el hexano pasa a fase de vapor, se lo condensa y se recupera. Entonces puede haber 1, 2, 3 evaporadores que vamos a ver en la unidad 3. ¿Ya? De tal manera de que fíjense, una de las preguntas fundamentales que hice en el foro es esa: ¿por qué les sirve a ustedes las operaciones unitarias? Si ustedes creen de que la ingeniería es saber planificar, producir, saber calidad, para mí es un ingeniero ni a media, ¿no? Porque las operaciones unitarias son estas, donde al que le guste los procesos vaya a trabajar, tiene que empaparse de esto, ¿no? Ahí tenemos uno de sus compañeros que trabaja en una fábrica de pinturas, y algunos términos que yo menciono los debe aplicar todos los días.
Entonces, lo que es agitación y mezclado, viscosidad, aspersión, la producción de pintura, concentraciones, dosis de presiones. Y por ahí dice, esta planta tiene esta capacidad, vamos a trabajar en tantos turnos para producir esto. Ahí entra la otra parte de lo que es ingeniería. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, después de que el hexano pasa a fase de vapor, hay que recuperarlo. Y aquí están lo que mencionaba hace rato, los condensadores. Es decir, de vapor va a pasar a fase líquida y de ahí se va a enfriar a una temperatura inferior. ¿Ya? Y lógicamente que vamos a usar agua en estos intercambiadores y el agua, el flujo es alto. Y como eso es plata, que usen 20.000 litros de agua, 30.000 litros de agua, no lo van a botar. Entonces hay que construir una torre de enfriamiento de agua. Y aquí van a ver una operación unitaria que lamentablemente no ven ni en la operación unitaria 1 ni 2, lo que viene a ser humidificación. Entonces, una torre de enfriamiento tiene la finalidad de que el agua que se usó en este sistema de refrigeración la enviemos y acá mediante aire se enfríe y nuevamente le circulemos al sistema. Bien, entonces ese hexano que sale de estos condensadores ya se recupera acá y nuevamente se lo fluye para el proceso. Bien, jóvenes, entonces aquí estamos viendo extracción, destilación, evaporación, las 4 unidades que vamos a ver en este módulo. Y bueno, esto de acá ya viene a ser un sistema de recuperación más óptima por el fenómeno de absorción, ¿no? Bien, jóvenes, con esto han visto la importancia que tiene la extracción sólido-líquido, en este caso, pero vamos a ver ahora un cálculo que voy a hacer la introducción hoy, de la importancia que tiene, y procuren verlo en este video y lo que sigue porque no es fácil. De tal manera de que cuando hablamos de una extracción sólido líquido, hablamos de cómo vamos a calcular lo que está presente en un sólido y usando un solvente voy a poder extraer el material de interés que está en ese sólido, como es el caso de la soya. Bueno, lógicamente que hay métodos algebraicos y gráficos. Los algebraicos implican resolverlo a través de balances de materia. Los gráficos, usar las curvas de equilibrio en base a los datos que han sido obtenidos experimentalmente. Pero, sin embargo, a veces es necesario aplicarlos los dos. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, este problema que no lo van a pillar en ningún lado porque ya no hay este libro. Es uno de los libros que no fue mío y de ahí saqué este problema. Y decía, se va a extraer con éter etílico el aceite de hígado del alibut. Yo decía, ¿y qué es alibut? Entré en internet, era este pescado, ustedes ven acá. Y de su hígado hay que sacarle ese aceite. No sé qué valor comercial tendrá. Me imagino que por ahí tiene alguna propiedad que pueda ser útil para la industria farmacéutica. ¿Ya? Y dice en un extractor continuo, en contracorrientes de múltiples contactos. Quiere decir que va a entrar un equipo de lo que sostenga ahí, va a entrar al otro y a otro, hasta que sostenga las concentraciones deseadas. Y nos menciona de que el solvente, el éter etílico, es el líquido. El material de estudio que está en los hígados, que es el sólido, es el aceite, lo que hablaba. Y da estos valores que han sido obtenidos de forma experimental.
donde dice de que por cada kilogramo de aceite, lo escribí en inglés acá porque escribir aceite se hace anchísima efectuado. Entonces, kilogramos de aceite de hígado por cada kilogramo de solución. Es decir, la solución que es una mezcla de aceite más éter. ¿Ya? Y el otro resultado que muestra, de acuerdo a esta, digamos, a esta relación de aceite de hígado por kilogramos de solución, que es aceite más éter, ¿ya? Nos dan estos valores. Y este valor está relacionado a kilogramos de solución retenida. ¿Qué significa kilogramo de solución retenida? Significa que este era mi hígado, ya aquí habían 200 gramos, le eché el éter y bueno, quedó algo de éter y de aceite después que hice la extracción de la materia de interés. En este caso habla del aceite que está contenido en el hígado. Esos son datos de equilibrio. De ahí entonces es de que les decía a ustedes, acá la comprensión de esto emplea términos de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es nada más que dada una relación de algo con respecto a algo, ¿ya? Permiten decir de que más allá o menos hacia acá no guarda relación con la cantidad adecuada que se da de una variable con respecto a la otra. Bueno, jóvenes, falta 2 minutos. Vamos a terminar este enunciado. Dice: los hígados frescos de alibú, o sea, el hígado de este pescado, contiene 25,7% en peso de aceite. O sea, yo tengo 100 kilos de hígado y 25,7 kilos son de aceite que contienen esos 100. O si ustedes quieren de 1 kilo de hígado, voy a obtener 257 gramos, ¿ya? Y se ha de extraer el 95% del aceite y la disolución final obtenida en la operación debe contener, aquí es lo más grave. Si ustedes no saben o no se acuerdan de lo que es solución, porcentaje en peso, esto es chino. Entonces su comprensión está relacionada a que se va a extraer el 95% de esto. ¿Ya? 25,7 kilos, pongamos, y multiplico por 0,95 es lo que pude recuperar. La diferencia se quedó dentro del hígado que usé. ¿Ya? Bien, se desea calcular los kilogramos de éter etílico que no exento de aceite que son necesarios para tratar 1000 kilogramos de hígado fresco. ¿Cuántas etapas se requiere que tenga ese extractor? Y si la eficiencia de cada etapa es el 70%. Bueno, jóvenes, con este enunciado quedamos acá. Por favor, muéstrense un ratito en pantalla para el control de asistencia. Tenemos 36. Un ratito, por favor. Lo voy a colocar acá. Ay, ya vamos a irnos acá al último. Aquí. Insertar. Ay, bueno. Inicio nueva diapositiva en blanco. Pegar. Ya va 1. La última toma antes que me gane el tiempo. A ver, unita más. Ya me va a ganar el tiempo. A ver.